En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo divino, Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría, disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación. Llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo, y con el Padre. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando solo». Y Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a sus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tiene que sufrir y que padecer por mi causa». Ananías fue allá. Entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que te aclamen, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Santo Evangelio está tomado según San Juan en el capítulo 6, versículos del 52 al 59. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Jesús les dijo: «Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, en días pasados le habíamos dicho que este Saulo, a quien el Señor ha llamado en este camino hacia Damasco, bendito sea el nombre de Dios, este mismo Saulo era quien aprobaba la muerte de Esteban, porque él estaba muy de acuerdo en que todo el que predicara a ese resucitado, pues fuera agredido, fuera matado, bendito sea el nombre de Dios. Y yo les había dicho a ustedes verán de qué forma este hombre que está persiguiendo hoy a la iglesia, que está persiguiendo a los cristianos, cómo el Señor le transforma la vida, bendito sea el nombre de Dios. Y precisamente ha llegado el día, querido hermano. Este es el día en que actuó el Señor. Este es el día en el que Saulo es llamado por nuestro Padre Celestial para realizar las obras del cielo. Dice la palabra de Dios que él llevaba cartas para matar a todo el que predicara a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que dice que una sombra lo envolvió. Él iba montado, pero específicamente no hay caballos, querido hermano. Saulo iba montado en su prepotencia, en lo que muchos hoy están montados y están haciendo que el mundo sufra, bendito sea el nombre de Dios, con tantas maldades, con tantas cosas que envían para que las personas no sean felices, bendito sea el nombre de Dios. Y así mismo iba este hombre, muy alto. ¿Qué pasa? Que cuando el Señor tiene la mirada puesta en alguien para elegirlo, para que ese alguien sea ese hombre, esa mujer que anuncie la buena nueva, querido hermano y hermana, el Señor no da la vuelta atrás. Y esto sucedió con Saulo. El Señor lo ha derrumbado de su prepotencia. Él perseguía a los cristianos, pero Jesús se le aparece diciendo: ¿por qué me persigue? Es que cuando una persona, querido hermano, está hablando el nombre del Señor y más de un resucitado, déjame decirte que va a encontrar muchas contrariedades en el camino. Entonces Saulo lo que hacía es apedrear, permitir que apedrearan a los cristianos, que lo mataran. Pero el Señor mismo se le aparece diciendo que por qué lo perseguía, y era que estaban persiguiendo a los cristianos. Querido hermano, dice la palabra de Dios que los compañeros de Saulo quedaron asombrados. Ellos escucharon la voz, pero no veían nada. Recuerdan, querido hermano, con la resurrección, cómo Jesús se le aparecía a sus apóstoles con las puertas cerradas porque tenían miedo, y él entraba aunque las puertas estuvieran cerradas. Es que él es omnisciente, omnipresente. Él lo puede todo, querido hermano y hermana. Por eso esta voz se escuchaba, pero no podían ver nada. Porque el que tenía, bendito sea el nombre de Dios, que entender, era Saulo, bendito sea Dios. Y ahí mismo esa voz le dice: ve a aquel lugar donde estaba Ananías y allá se te dirá lo que tiene que hacer. ¿Qué sucede, querido hermano? Ananías también tiene una visión, porque el Señor cuando hace algo lo hace bien hecho. Y Ananías tiene esta visión que se le aparece este hombre ciego, o sea que tiene que ir a visitar a este hombre ciego y que le imponga las manos. Pero Ananías sabe de quién están hablando. Están hablando de un hombre que da muerte a mucha gente, y más el que quiere hablarle de Dios. Ananías como que se mete en miedo, pero el Señor le dice: ve que es un hombre elegido por mí.
Yo te invito, querido hermano y hermana, a que tú le creas al Señor. Y aunque tú te sientas la persona más débil, más pecadora, mira a Saulo, querido hermano. Saulo ya de ahora en adelante se le va a cambiar el nombre porque el Señor lo llamó, porque él hacía maldad, pero el Señor lo tiene para hacer bondades, para hacer amor, para ser predicador de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Ananías entendió lo que el Señor le había dicho y le impuso las manos, y dice que se les cayeron como una especie de escama de los ojos. Y la palabra de Dios dice en esta primera lectura que aunque él tenía los ojos abiertos, no podía ver. Porque así somos tú y yo, querido hermano y hermana, cuando no hemos visto la gloria de Dios derramada sobre nosotros, cuando no hemos tenido ese encuentro con el Señor. Nosotros, aunque estemos con los ojos abiertos, no podemos ver. Asimismo como estos judíos que no podían entender que Jesús le iba a dar su carne y su sangre. ¿Cómo puede este darnos su carne y su sangre? Querido hermano, esa escama también tiene que caerse de tus ojos, porque el Señor hoy quiere dársete, hoy quiere llenarte de su amor, hoy quiere hacerte entender a ti que Él te busca, que aunque tú tengas los pecados más rojos del mundo, más negros, Él te tiene ahí en la vista para ser ese hombre que prediques la palabra de Dios, para ser esa mujer que llene al mundo del amor, para ser esa persona que vaya e imponga las manos a la persona y ellos queden sanado, bendito sea el nombre de Dios. Por eso es tiempo de nosotros creerle a Dios. Es tiempo de que a nosotros también se nos cambie el nombre. Es tiempo de que a nosotros también se nos tumbe de esa prepotencia, de ese lugar alto donde estamos subidos, bendito sea el nombre de Dios. Y que como Saulo, querido hermano y hermana, nosotros podamos ver la gloria de Dios, de que Jesús se nos está dando en cada Eucaristía. Él es la carne, querido hermano. Él es la sangre, bendito sea el nombre de Dios, que tú y yo comulgamos cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía. Querido hermano y hermana, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Comparte este evangelio, comparte esta palabra con tus contactos. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Te amo con todo mi corazón. Dios te bendiga.